Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como ustedes quieran, ya lo saben. En el momento en que ustedes decidan sintonizar, descargarse, escuchar, ver este vídeo, este podcast, pues nosotros estaremos profundamente agradecidos y esperemos, además, para ello trabajamos, que les sea útil, que les sea también entretenido, evidentemente, y que de esta tertulia compartida, ampliada a todos ustedes, en la medida en que penetran o participan, pues saquemos todos algunas ideas nuevas, y si no es así, en cualquier caso, pues que las que tengamos las debatamos un poco más. Yo podría empezar por un acto o por una declaración cínica, y tengo la sensación de que tendría todo el derecho. Yo podría empezar diciendo: el gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con Vox. Noticia, pues sería noticia, después de todas las declaraciones que ha habido. Pero no es el oportunismo una cosa de la que me vanaglorie, y en todo caso no voy a echar en cara que el gobierno de Pedro Sánchez pactara con aquellos a los que había acusado de ser apéndices de Vox. Está claro que no ha pactado con todos, solo ha pactado con una parte, y parece ser la que estaba menos implicada en la huelga. Y tampoco está claro que ese pacto, cuando estamos grabando este programa, finalmente se firme. Y aún hay flecos, por lo tanto todo está muy en el aire, pero nosotros tenemos que salir y tenemos que comentar esto. Y en el pacto, la forma en que se ha trabajado y lo que ello significa, da ya para tiene bastante enjundia como para que lo abordemos más allá de los hechos puntuales de si finalmente se firma o no se firma ese pacto del gobierno con los transportistas, si se firma con todos, si se firma con una parte, etcétera. En todo caso, se firme o no se firme, parece que no es más que una toalla en un boquete del barco, porque a nadie se le engaña que esas reivindicaciones que han llevado a los transportistas a parar los suministros o importantes cadenas de suministros en España, pues tienen una correlación en muchos otros sectores. Quizá no de tanta trascendencia, no es lo mismo parar el tráfico, el transporte por carretera que una huelga de funcionarios o que maestros, o vaya usted a saber, pero es evidente, o al menos podemos deducir, que va a tener un correlato en otros sectores económicos, porque ese roto del buque económico está ahí y no tiene visos de que vaya a arreglarse ni vaya a menguar por sí solo. Por lo tanto, no diremos eso, no diremos que el gobierno ha pactado con Vox, pero sí diremos que apenas el gobierno ha puesto una toallita y ha puesto unos algodones en un boquete mucho mayor de lo que el gobierno esperaría. En fin, de la situación económica, que es la que ya empieza a dominar claramente en el país, de esa reunión de Bruselas importante. Todas las reuniones de Europa van a ser ahora importantes, y de la que nada sabemos cuando estamos grabando este programa, por lo tanto ustedes nos van a perdonar si cometemos algún error. Pues vamos a hablar y vamos a dominar, vamos a emplear en la mayor parte del tiempo de la plaza de hoy, ya con nuestros invitados. Alejandro Ramírez, buenos días, Alejandro. Hola, Juan, buenos días. Y, por supuesto, Bernat García, buenos días. Hola, buenos días. Nosotros, si os parece, empezamos. Empezamos, Alejandro, Bernat, con lo que pudiéramos ver, lo que puede haber debajo de ese pacto a correcuita, una noche casi de madrugada, del gobierno con una parte de los organizadores de la huelga del transporte, y la situación en que eso está creando en el país. Alejandro, ¿sí te parece? Sí, es la primera vez, creo, que un gobierno negocia al final de una huelga con alguien que no la ha convocado. Es algo prácticamente sorprendente, ¿no? El que la ministra de Transporte, que ya se equivocó en un primer momento cuando insultó gratuitamente sin ningún tipo de prueba a los que habían convocado la huelga, a los que despreció, a los que hablaban de una gente minoritaria que no iba más allá, bueno, pues consiguieron paralizar la distribución en este país y han creado un caos enorme. Y ahora ya en la primera reunión para intentar solucionar, que pusieron 500 millones de euros sobre la mesa para bonificar el combustible, no estuvieron presentes, no se pudo concretar, ahora ha costado el doble, y con los mismos interlocutores. Para ello solo parece que está por
por delante solo puede estar la gran patronal y no los convocantes del paro. Ahora las últimas noticias parece que sí quiere recibirlo, que está dispuesto a hablar con ellos, pero bueno, igual tiene que pactar y vemos un segundo acuerdo para que desconvoquen la huelga que mantienen, que tenga que hacer una negociación paralela y conceder otro tipo de reivindicaciones que mantenía esta plataforma desde el principio. La verdad que es que por parte del gobierno la gestión ha sido tremenda, muy errónea, nefasta, y la duda que a mí me queda también, bueno, la semana pasada hablábamos que era muy difícil que el gobierno resistiera hasta el día 29 sin dar su brazo a torcer y sin adoptar medidas, es que a la velocidad que van los acontecimientos no sabemos si estas medidas dentro de una semana están caducadas también. Y entonces me parece a mí que hay que ir con mucha cautela y sobre todo ver qué va a pasar con la plataforma que mantiene ahora mismo una manifestación a las puertas del Ministerio y que sigue adelante. Ajá. En todo caso, quiero recordar, antes de darle la palabra a Bernat, que esto no es un cómic, que cada día de huelga, de paros en la carretera, tiene un coste económico para el país y para muchas familias. Por lo tanto, el gobierno en su momento deberá explicar claramente por qué lo que concedió anoche no lo concedió una semana antes, cuando las posiciones poco se habían movido, porque esa semana ha costado mucho dinero a muchas personas, al conjunto de los españoles, por la rotura que se ha hecho en suministros y evidentemente a los convocantes de la huelga. Bernat. Sí, yo creo que esto que comentas es lo más importante de lo que hemos vivido con los paros del transporte, ¿no? Hay que recordar que llevamos una semana donde la situación extrema de los transportistas por el precio de los carburantes ha llevado a paros. Eso ha provocado que se incrementen los ERTE de nuevo, otra vez en las empresas, gente que no está pudiendo trabajar, gente que no está pudiendo vender, gente que no está pudiendo comprar y una sensación de incertidumbre también social muy importante, ¿no? Que es el que hemos vivido de nuevo con episodios de desabastecimiento, episodios de encarecimiento de precios, que lo hemos notado todos naturalmente. En esta situación tan grave, que es gravísima y por la que también atraviesan otros países, el gobierno ha vuelto a hacer política, ¿no? Ha vuelto a intentar, como hace con todas las crisis reales y con todos los problemas. Yo diría que ideología. Si ideología, sí. Sí, tienes razón, sí, política con la P pequeñita se ha intentado a sacar rédito político de esto y lo que comentabas tú, Alejandro, es que una sensación que socialmente estaba aceptadísima, que era gravísima, el gobierno se despertó llamando ultraderecha a los convocantes y la ministra Montero empezó a alentar esa acepción, otros ministros se sumaron y ayer Calviño decía que no, que el gobierno nunca había llamado ultraderecha. Entonces, una rectificación más, que es posible que ni supiera Calviño que la otra le había llamado, pero en fin, la sensación es que otra vez aprovechan cómo podemos sacar la fotografía, Sánchez y su equipo sigue anclado en lo de la foto de Colón, a ver cómo saco rendimiento a mi persona frente a la derecha, frente a tal, no sé qué, y mientras tanto van pasando los días y van machacando a la economía real y a la población, ¿no? Que es lo que está pasando. De nuevo, otra rectificación, la ultraderecha, el gobierno, la ministra de Transportes había señalado que ellos nunca se iban a reunir con los sindicatos convocantes, con los convocantes de la huelga, solo con la CNTC, el sindicato mayoritario, que es el que no había organizado el paro, y hoy esta mañana estaban diciendo que ellos no tenían ningún problema en reunirse, es decir, cedía otra vez, rectificaba otra vez, es una sensación de casi impunidad la que ellos deben sentir, o se piensan que la población es tonta o no se fija, pero el daño está hecho. No, y sobre todo que esa falta de sensibilidad hacia esos miles de pequeños transportistas que lo están pasando fatal, que se han embarcado en esta huelga, bueno, con medios o con métodos más o menos discutibles, pero que al final resulta que quiere hacer un pacto dejándolo al margen. Entonces yo que me lo he jugado y llevo 12 días en la calle, llevo 12 días sin trabajar, perdiendo dinero, y resulta que no cuentan conmigo y creen que han acabado un paro
sin tenerme en cuenta. Es que es algo que no tiene ninguna lógica, que no tiene ningún sentido. Entonces, normal y no descarga, como que ahora ya no entendemos cómo van a mantener el paro. Hombre, pues sí, habrá que entenderlo. Entonces, es que si no te reúnes con ellos, evidentemente, yo creo que puede haber negociaciones, puede llegar a desconvocar, pero es que ha pasado una semana larguísima y el gobierno ya adelantó la reunión que tenían prevista, creo que para hoy, la adelantó ayer, pero más que nada por las portadas y por la opinión pública, porque ellos no tienen esta sensación de urgencia. Entonces, cuando ven que la opinión pública se les empieza a exigir cosas, entonces ellos cambian el ritmo. Entonces tuvo que venir casi una expresión mayoritaria al gobierno de no estáis haciendo absolutamente nada, para que dijeran, bueno, igual avanzamos un día a la reunión con los sindicatos de la negociación del transporte, porque en la cabeza de esta gente Pedro Sánchez esta semana es para él, es para estar en Bruselas, para hacer, hoy se reunía creo que esta mañana con el presidente de Bosnia, para no se sabe muy bien qué, no sé qué negocios nos traemos con Bosnia en toda esta crisis, pero bueno, él está ahí. Entonces esta semana era para él, y luego se dan cuenta de que la población no puede seguir su ritmo de la propaganda ni de sus calendarios políticos, ¿no? Y que exige medidas ya, porque la gente está sufriendo, y entonces es cuando a trompicones van cambiando, van improvisando y van acelerando el ritmo, ¿no? La negociación no tiene que ver con que hoy no quería presentarse en esa reunión de Bruselas con el país cortado absolutamente y colapsado en las carreteras. Bueno, ayer estaba en Bruselas, y hoy está en Bruselas. Está haciendo algo. Sí, no lo sé, él había estado... Y luego aparte también, y perdóname, Nat, también quizá con el fracaso de su idea, que era una idea muy difícil, de poner el tope del gas, y por lo tanto confiaba en que los países europeos le echaran una mano en contener los precios de la energía. Tengo la sensación, ¿no? Al ver que esto fallaba, porque Alemania, Holanda y otro conjunto de países no le compraban la idea, creo que solo se la ha comprado Portugal, no sé si Italia y a duras penas, sin nada concreto Francia, pero al ver que eso no podía tirar adelante, ha decidido ir a taponar, como decía, una vía de agua que es que le estaba inundando el barco completamente. Vamos, amenazaba con echarle el barco a pique o al país si la huelga de transportes dura 10, 15 o 20 días más, porque es que ya han parado papeleras, han parado las industrias de alimentación, Danone y otras amenazaban, si no han parado, con parar las fábricas, han parado cadenas de suministro del automóvil, pescadores, puertos, agricultores. No, él antes de irse a Bruselas dio órdenes de sentarse a negociar y no levantarse hasta que no llegaran a un acuerdo. Es decir, que hoy viernes, si quería asistir a esta cumbre un poco pues con este problema ya completamente pacificado. Ese ha sido su objetivo también. No creo que el incendio de España en plena cumbre le beneficiara mucho. El problema de este acuerdo, que al final es un acuerdo que yo he echado los números, yo he calculado que en España podía haber de vehículos industriales entre camiones y autobuses unos 700.000. He calculado, no sé si estoy equivocado o no, 700.000 por el importe, viene a suponer una cifra que debe de rondar los 600, 700 millones de euros también. O sea, es una cifra minúscula, se mire por lo que se mire y se compare con otras partidas que hay. Pero el problema de estas cosas es que supongo que por la misma razón que los transportistas, mañana van a empezar taxistas, van a empezar muchísima gente que tiene que coger el coche todos los días para ir de su casa al trabajo, que luego tiene que ir a recoger los niños que están en otro sitio, que luego tienen que desplazarse, comerciales en las empresas, etcétera. O sea que es que no es un problema solo de los transportistas, siendo el problema más grave, evidentemente, y siendo el problema más visible. El problema es que no ha hecho más que empezar de alguna manera, que o asistimos a un milagro y esto se contiene y vuelve a unos niveles razonables, que no parece, porque la dependencia energética está ahí, porque luego tú esta mañana escribías, Alejandro, algo, una jugada de Putin que le puede salir bien o salir mal. Es decir, es que ahora Europa, si quiere seguir teniendo energía rusa, va a tener que pagar en rublos, o sea, va a tener que ir al Banco Central a comprar rublos, porque Putin ha dicho que solo vende si cobran rublos. Con lo cual, previsiblemente, conducirá a un encarecimiento. Si consiguiéramos sustituir de la noche a la mañana todo ese gas que compramos de los rusos o de esa parte oriental por el gas norteamericano es más caro.
tenemos el problema, entre otras cosas, aparte por el transporte, que solamente sea por el transporte, tenemos el problema de la crisis con Argelia. Sí, por tanto, esa tirita que el gobierno ha puesto en el sector del transporte, si no tiene una estrategia detrás sobre cómo va a hacer frente a esa situación, pues vamos a empezar a ver un rosario de manifestaciones parecidas, probablemente con menos eco, menos trascendentales, menos lesivas para el conjunto de la economía del país, pero inevitables, me temo. No, y sobre todo que con todo lo que lleva recaudado el gobierno, con los impuestos a los carburantes, con esta subida tan impresionante, pues, hombre, podría ser un poco más generoso también a la hora de poder paliar este problema que, como dice, lo que ha dado es un parche que no parece que vaya a ser suficiente. Y aunque es verdad que los transportistas son los que más combustibles consumen, pero todos los que tenemos coche, lógicamente, estamos pagando y contribuimos a eso, que también es lógico que llegue un momento que el resto de la población reclame el verse beneficiado también, o el que se adopten medidas para no tener que soportar estos precios. Es muy posible que esto se vaya extendiendo, como bien apuntaba, al resto de la población. Yo un taxi que cogí ayer me dijo que él se gastaba en estos momentos entre 50 y 55 euros a la semana de diésel. No sé, pues 55 por 4 son 220 y pico euros. Solo de gasolina. Pues para la cuenta de este señor eran unas cifras. Bernat, ¿algo más? Sí, bueno, de nuevo con lo de los impuestos, ahí es que estamos en lo de siempre. Hay un conflicto ideológico en el seno del gobierno, y en los últimos días, mientras el resto de países europeos pues están anunciando rebajas de impuestos no solo a transportistas, sino a los consumidores y a los contribuyentes en general, Nacho Álvarez, que es secretario de Estado en el gobierno y la principal voz económica de Podemos, estaba ayer lanzando un alegato en defensa de mantener los impuestos y que en este país no se puede arreglar todo bajando impuestos, ¿no? Es decir, ahí choca de nuevo otra vez con ese problema que tienen, ¿no? Que es una fuerza irredenta dentro del gobierno, que es Podemos, y que está automáticamente boicoteando. Si dentro del gobierno de la parte socialista hay un interés verdadero y honesto en solucionar la crisis y en ayudar a arreglar los problemas, se encuentran siempre con una voz disonante, que es el margen podemista, ¿no? Que está continuamente boicoteando todas las iniciativas o posibles consensos que hay. Lo de Yolanda Díaz, bueno, sé que es para dar de comer aparte, que supongo que ahora hablaremos de ello. Ahora hablaremos de ello. Yo quiero insistir, porque no me parece baladí, menos en estos momentos, y sé que muchos van a volver a utilizar la manida metáfora de los peanuts y del chocolate del loro, y me parece muy bien. Pero yo quiero volver a insistir. Me parece indignante, lo siento, pero me parece indignante que con la que está cayendo, y cuando la señora Yolanda Díaz, de la que ahora vamos a hablar, estos señores llaman que este país y algunos sectores económicos deben de entender que ellos también deben de aportar cuando tantas familias lo estén pasando mal. Quiero que me digan un solo ejemplo, uno, no dos ni tres, un solo ejemplo de medidas que hayan adoptado ellos para apretarse el cinturón. Y cuando ellos me refiero, y sabéis que es un término que odio, la clase política, especialmente la clase política. Díganme, yo ese día me callaré, les creeré mucho más. Miren, hemos decidido, en aras a lo que nosotros exigimos a los demás, que nuestros asesores políticos van a ser reducidos a la tercera parte. Y esa nómina que vamos a ahorrar la vamos a destinar a medidas sociales. Pero creemos que en la situación actual del Estado, nuestro grupo parlamentario, nuestro grupo municipal, nuestro gobierno puede actuar lo mismo con 50 que con 15 asesores políticos. Yo quiero una sola medida. Creo que al principio de la pandemia Pedro Sánchez anunció
una reducción salarial mínima o una contención salarial que creo recordar, no quisiera equivocarme, perdón, que nunca llegó a acabar de cumplir, porque luego el tiempo pasó y estas cosas pues se acaban tapando, pero bueno. Yolanda Díaz, sí que tenemos que hablar de Yolanda Díaz una semana más, again, porque en medio de la que está cayendo, y cuando tienes un montón de empresarios pensando en el mes de mayo que van a caducar los ICOs, saliendo a la calle en el campo, cuando tienes, pues esta señora no sé qué idea sigue teniendo de los empresarios, desde luego no ha debido de pasar del manifiesto comunista que ella prologa, se ha debido de quedar ahí, exige o amenaza con volver a prohibir, si no recuerdo mal, el despido objetivo, el despido de 20 días por año trabajado, amenaza con prohibir los despidos en las empresas mientras dure la situación de guerra, que es lo que tú decías antes, Alejandro, que es joder, pues si acabas de negociar la reforma laboral, ¿no? Ya te vas a cargar uno de los acuerdos a los que habías llegado y además lo anuncias unilateralmente. Porque es que además tú puedes decir, oiga, mire, sí, hemos llegado a un acuerdo, pero la situación ha cambiado dramáticamente. Señores con los que he firmado un acuerdo, sindicatos, patronales, vengan aquí. Oiga, estamos estudiando en el Ministerio la necesidad y por lo tanto la posibilidad de alterar este pacto que llegamos y volver a prohibir para proteger. Pero no, lo dices tú y lo sueltas a los medios por libre, como si no te hubieras sentado y hecho la foto hace 20 días con unas personas a las que forzaste con las que llegaste a una serie de acuerdos. Bueno, es decir, ese cesarismo, ese mesianismo en el gobierno absolutamente iliberal y antidemocrático, parece ser que ya no es obra de unos cuantos, sino que es un cáncer que se extiende peligrosamente como si se contaminara a la gente con pisar la Moncloa, ¿no? Alejandro. No, sí, sobre todo el argumento que da pues está muy alejado de la realidad, porque se basa en el IBEX 35, cuyas compañías han ganado 60.000 millones de euros para poner en marcha esta medida, cuando sabe que el IBEX, como bien dice su nombre, son 35 compañías, no refleja, lógicamente, a todo el tejido empresarial español, y esas no todas ganan esa cantidad de dinero, y da también la casualidad que el mayor beneficio que obtienen lo hacen fuera de nuestra frontera. Se han tenido que ir fuera de España para conseguir ese beneficio multimillonario, o sea que no refleja tampoco la realidad de la economía española. No te puedes basar en lo que ha ganado el IBEX el año pasado como base para tomar esta decisión. Es que es completamente absurdo. Pero ya está bien, además, de cierto maniqueísmo. El IBEX 35 son los ahorros de muchos miles de familias españolas que a través de un fondo de inversión que les han colocado en un momento determinado sus ahorros y por los que esperan evidentemente una rentabilidad. O sea, que es que el demonio y Lucifer está bien en determinados momentos y enseñanzas y lo que pueden ser, pero ya está bien. Es decir, cuando hablamos de política, de poner ese tipo de... Y multinacionales son esas. El tejido empresarial español está formado por pymes. ¿Y en qué situación están ahora? No lo sabe la señora Yolanda Díaz, pero es que como está desconectada, va por libre, porque también la semana pasada ella anunció un impuesto a las eléctricas. De nuevo, cuando ya Teresa Rivera había fracasado hace unos meses y tuvo que echar marcha atrás. ¿Quién es la ministra de Trabajo hablando del impuesto a las eléctricas? No sé, es que está completamente fuera de onda en estos momentos. Y lo que es, yo no quiero defender a Pedro Sánchez, Dios me libre, pero hay una clara intención de boicotear todas las negociaciones que está haciendo el gobierno. Esta señora Yolanda Díaz, ayer, o sea, lo que tú decías, Sánchez está negociando un pacto de rentas también con los sindicatos y las patronales, hacer una moderación salarial, en teoría, que tenía que venir, pues en principio, igual que a la vez que el gran pacto de respuesta económica de la crisis y tal, y ya se está previendo que se va a alargar mucho más. Y en este escenario donde estás negociando con la COE, con los sindicatos, Yolanda Díaz en la radio donde le toque ese día, pues dice que hay que prohibir el despido.
como tú decías, cuando se acaba de hacer una reforma laboral. Y esto no pasa desapercibido y esto complica mucho el acuerdo que pueda haber con esta gente, porque si tú estás negociando una reforma laboral, estás negociando acuerdos laborales y al día siguiente de haberlos aprobado tienes una ministra, la ministra de Trabajo, que va diciendo que hay que recargar todavía, hay que restringir todavía más la legislación laboral o lo que toque, pues evidentemente pierde la mesa del diálogo social, pierde toda credibilidad. Entonces ya la COE está bastante tocada dentro de sus federaciones porque le acusan de blandito y le acusan de haber negociado al señor Garamendi porque es amiguito tal y ya le tiene medio enfilado, y ahora pues encontramos que pactas, tienes a todos los empresarios enfadados por una reforma laboral horrorosa y al día siguiente te dicen no, y voy a prohibir el despido porque la situación es muy grave. No, pues claro, eso enfada y esto boicotea. Y lo mismo pasa con las eléctricas. Estaban Iberdrola, Enel y todos estos reunidos en Moncloa y hablando con Teresa Rivera sobre si cortamos beneficios y tal, y la señora Yolanda Díaz hablando en la radio sobre que hay que crear un impuesto a las eléctricas porque no es justo, ¿no? Entonces, es que no pueden seguir así. No puede ser que una ministra esté boicoteando y dinamitando continuamente todas las negociaciones que son muy serias, las que están llevando a cabo. ¿Y en nombre de quién habla Yolanda Díaz? ¿En nombre de quién habla? ¿De Podemos? ¿De Unidas Podemos? Lo dudo. ¿En nombre de quién habla Yolanda Díaz? ¿De su futurible plataforma? No lo sé. Sí, yo creo que claramente ella está tanteando el terreno y está intentando generar un perfil propio. Yo creo que ni siquiera se hablará con el resto de ministros de Podemos. El resto de ministros de Podemos se ponen todas las tardes a escuchar a Pablo Iglesias y su podcast, a ver qué dice y sentadito y tal, a ver qué indicaciones les están dando. Y Yolanda Díaz pues está tanteando, haciendo ruido como bueno, pues lo que tú decías, probando cuál es el perfil, a ver, este traje me queda bien, a ver si me pongo un poco de lado, no, espera, voy a comprarme esta camisa, tal, no sé qué, probando vestiditos para cuando vaya ella de ministra con toda la frivolidad del mundo, sabiendo que nos estamos jugando aquí la comida, y ella está, pues bueno, a ver las cosas chulísimas, a ver qué puede funcionar, pues ahora voy a la SER y cuento esto, luego voy y tal, no sé qué, y como todo el mundo le sonríe las gracias, pues estamos así como estamos. Yo hay una cosa en la que comprendo a Pedro Sánchez, y es que no quiera compartir nada con ellos, que es lógico que lleve las cosas con secreto, porque ¿cómo puede exponer temas tan sensibles a este tipo de ministros que salen por la puerta y a los 5 minutos ya Pablo Iglesias lo está tuiteando en las redes sociales y el resto lo está moviendo por ahí? Es que tiene que ir a hechos consumados, porque es que no podría anticipar los pasos que va a dar. Yo creo que ya se ha dado cuenta de que es imposible poder compartir y el poder anticipar cuáles son los objetivos y los pasos que da este gobierno. Tiene que moverse al margen completamente de ellos si quiere cerrar algo. Sí. Tiene suerte que Pablo Iglesias está muy ocupado defendiendo a Putin. Le lleva mucho trabajo, a ver, para el argumentario del Kremlin, ¿no? Que toca defender al Sputnik, defender al Yurichenko, al de turno, tal. Entonces, claro, alguien tiene que hacer política económica de boicot al gobierno. Entonces, eso pues es Yolanda Díaz. No, pero sí, efectivamente, es que es Pero vosotros creéis realmente que Yolanda Díaz y Podemos van a ir juntos en una plataforma, van a compartir plataforma política. Yo creo que ahora mismo porque es que a todo esto Podemos no para de romperse. O sea, si es que hace 2 días hemos tenido la situación en Canarias, si es que una persona de Podemos en Canarias ya ha constituido ante el Ministerio del Interior un nombre, una formación política, la ha inscrito para ver ahí lo que cae, reunir. O sea, es que al final eso, lo de Podemos es la multiplicación de los panes y los peces. O sea, que al final no sé con qué. En Andalucía, que están las elecciones al caer y ya todo el mundo se está preparando porque serán en septiembre, en octubre, en noviembre, no pueden ser mucho más allá, están profundamente divididos todo lo que era la órbita de Podemos. Profundamente divididos. Pero divididos con acusaciones de meter mano a caja y cosas de esas. O sea, no divididos de que tú defiendes una posición más frentista y yo un poco menos. No. Divididos a muerte. Entonces, ¿realmente creéis, aún seguís creyendo que eso va a dar a luz algún tipo de formación con entidad suficiente para conseguir 40, 50 escaños en España?
A mí me cuesta trabajo. Yo creo que no lo sabe nadie, ¿no? Es imposible saber en la situación actual cuál es la coalición de la fuerza de izquierdas que va a aparecer de todo esto. Yo creo que Yolanda Díaz, su proyecto está pinchando, ese boom que tenía, esa inercia que se iba a comer el terreno, está pinchando a pasos acelerados. Tiene mucho que ver con que hay una crisis real. Entonces Podemos y cualquier fuerza de este tipo, Yolanda Díaz, cuando hay problemas de que no llega la comida, es un partido que estalla. O sea, Podemos le va bien cuando todo está bien y se pueden dedicar a vender pues chorraditas, ¿no? Se pueden dedicar a hacer como malabarismo ideológico, entonces pues bueno, atraen a gente aburrida. Pero cuando hay una crisis verdadera como esta, pues se ve qué es lo que hay detrás, que son ocurrencias sin una actitud honesta programática que se enfrente al electorado y a los problemas reales del electorado. Y Yolanda Díaz está, pues bueno, no se sabe ahora, pues cuando convocan elecciones, sea el mes que viene o sea dentro de un año y medio, pues esto yo creo que nadie tiene ni idea. No sé si Pedro Sánchez sabe qué va a hacer, ni si se va a presentar él o no. Pues entonces verán, Yolanda Díaz sabe de momento que ella es la única voz medianamente respetada dentro de las coaliciones de izquierdas y que todos los días tiene que decir una cosa para salir en los medios de comunicación, sea bien o mal, pues tiene que estar apareciendo, tiene que estar, pues ahora me invento el impuesto, ahora me invento tal, ahora digo no sé qué, porque tiene que estar copando titulares y ya está. ¿En aras de qué? No se sabe. Pues, liderará ella, liderará Podemos, claramente Podemos tendrá que agarrarse a la rama o al árbol que pueda, porque evidentemente tiene muy poca fuerza, pero yo creo que todos están pedaleando ahora como las ranitas en tal no sé qué, y alguno pues quedará de pie, pero nadie sabe ahora mismo quién será. No, se le va a hacer muy largo a Podemos. Yo creo que los meses que vienen por delante y es muy probable que no sean capaces de sostener al gobierno de aquí a las fechas previstas para convocar elecciones, ¿no? Que es muy posible que veamos un adelanto, que veamos un cambio de escenario, porque en esta situación no se sostiene este gobierno mucho más tiempo. A todo esto ha permitido un poco la ironía, que yo sé que en redes sociales y en internet no se aprecia, y por lo tanto corro el riesgo de ser absolutamente inexplicable, pero estoy esperando las manifestaciones en Cataluña de los sindicatos tras haber perdido Cataluña en favor de Valencia, la factoría de baterías de Volkswagen con 3.000 presuntos empleos a crear. Y estoy esperándola. No me ha llegado aún la convocatoria de los sindicatos en protesta por la inacción, también en este caso, del gobierno de la Generalitat. Y permítanme que venga un poco a la tierra donde he residido, que me ha acogido, donde resido una buena parte de mi tiempo. La factoría de Volkswagen, una marca histórica de Cataluña, con intereses en Cataluña como las fábricas de SEAT, en Martorell, etcétera, etcétera. La inversión más importante de todo el grupo Volkswagen en España decide implantar la factoría de baterías en Sagunto, con una inversión que no recuerdo ahora y una creación aproximada de unos 3.000 empleos. Los sindicatos en Cataluña hasta ahora no han dicho ni hoste ni moste. El gobierno de la Generalitat tampoco. Algunos, como Juan Milián, recordaban en Economía Digital que el gobierno que preside ahora la Generalitat es el que salió haciéndose la antifoto y despreció el acto de los 100 años de Volkswagen, creo recordar, que celebraron en Cataluña, al que asistió el rey y al que el presidente de la Generalitat de Cataluña, más o menos después de Biden y de Jeff Bezos, la siguiente persona más importante del mundo, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Aragonés, se negó a ir. Dijo que él no coincidía en un acto con el jefe del Estado. Bueno, unos meses después, no hay una relación directa, evidentemente, habrá habido otros muchos factores. Volkswagen decide hacer la inversión más importante de los últimos tiempos en Sagunto, no en Cataluña. Bueno. Bernat, Alejandro. Sí, nosotros, lo que tú apuntas, yo por lo que me cuentan no es un efecto colateral. Es decir, en la sede central de Volkswagen le sentó como una patada
o sea, una patada muy dura la no presencia de Pere Aragonés. Esto fue una cosa que no entendieron, que no sabía que si era por el rey, pero que fuera su presidente y que el señor... Su presidente mundial. Su presidente mundial y que el señor Pere Aragonés no estuviera ahí en ese acto, eso ahí se rompió algo definitivo. Y eso tuvo mucho que ver con esta decisión. También es verdad que la oferta de la Generalitat llegó muy tarde, se pusieron las pilas tarde para presentar una oferta. No sabemos si hubiera sido aceptada o no, pero claramente no llegó a tiempo. Ha sido una dejación de funciones por parte de la Generalitat totalmente. Se demuestra que más allá de lo del pragmatismo de Esquerra, ¿no? Aragonés, estos Junqueras son pragmáticos, están para recuperar la economía, los otros son los irredentos y tal. Se está demostrando que Pere Aragonés no está haciendo nada de eso. Que Pere Aragonés no se está poniendo en nada las pilas en intentar reactivar una economía catalana que está tocada de muerte y que es también donde hay un consenso absoluto en que Cataluña está muy en el pozo y que no levanta cabeza. Y Pere Aragonés, que era la persona que voy a volver a poner un poco de seny y que eso le iba a costar el divorcio con los de Junts, no lo está haciendo. No lo está haciendo, no es el presidente que Cataluña necesita y sigue ensoñando con acuerdos de izquierdas, con la CUP, con los de Podemos y ansía estas mayorías, y esto es volver a matar otra vez, volver a machacar otra vez a Cataluña. Entonces, sí que decían los de Junts, había un diputado que decía esto es lo que pasa por tener un Estado en contra, ¿no? La factoría, ¿no? Entonces, bueno, Ximo Puig, pues claro, Ximo Puig tiene el Estado a favor, entonces, en fin, es una locura. Y esto es lo que hay. Y SEAT tiene un problema. SEAT es una planta que sigue perdiendo dinero, que tienen que remodelar, que sea como sea esto, si llega el coche eléctrico y llega esa reconversión, sobran empleados. Y los sindicatos, pues yo también entiendo a los sindicatos que no hayan podido hacer más porque están muy preocupados organizando actos por la escuela en catalán, cumbres del catalanismo, con la Generalitat. Tiene una agenda muy repleta de actos nacionalistas y de acompañar a las fuerzas catalanistas en reivindicaciones que nada tienen que ver con las fuerzas económicas, pero claro, ellos están pues más preocupados por esas cosas, ¿no? Lamentablemente. No, es verdad que no será la causa definitiva, pero este perfil de compañías primero son muy cuidadosas con los aniversarios, con las efemérides, con hechos que marcan la historia de ello, y si encima está presente su presidente mundial y no aparece, la verdad que ya hace que vea la inversión aquí, su presencia como algo extraño, ¿no? Y el problema que veo es que una vez que una compañía así da ese paso, pues es muy posible que el resto ya se puede ir animando si ve que por parte de la Generalitat pues no hay ninguna reacción, ni las cuidan, ni se preocupan por potenciar su tejido industrial, ¿no? Lo primero es romper el primero, es lo difícil, pero una vez que uno lo ha hecho, que se vayan preparando los James Bond de la Generalitat que pueden venir curvas. Yo creo que a una persona que se llama Josep Oliu, no Juan García como yo, sino Josep Oliu, le han preguntado precisamente en Alicante, donde está celebrando, creo, el encuentro con los periodistas y el consejo de la Junta de Accionistas y tal, le han preguntado si iba a volver a Cataluña y he dicho ¿por qué? Por lo que tú decías, ¿no? Creo que la respuesta ha sido, Oliu cuando quiere es un hombre muy seco, y la respuesta ha sido ¿por qué? No hay ningún elemento que en este momento nos haga plantearnos nada. Dicho ni a favor ni en contra, pero ¿por qué? Pero creo que una de las cosas que el señor Aragonés y Jaume Giró iban a trabajar, se habían planteado como objetivo inmediato, con el apoyo además de la patronal catalana de Foment, era volver a traer sedes a Cataluña. No solo por el efecto simbólico que también que tiene donde tienes la sede, que eso genera evidentemente un efecto simbólico, sino porque, como tú dices, oye, si celebras la sede, la reunión anual en Alicante, pues te gastas ahí el dinero sobre convocatorias, sobre hoteles, ya contratas servicios de notaría de allí, o en fin, no quiero, pero eso
no es casual, no es absolutamente inmune a otra serie de cosas. Pero bueno, pues siguen en eso, siguen, el señor Aragonés realmente no sé en qué siguen, porque no, cuesta trabajo, es decir, de verdad, porque ves que pasan estas cosas, ves que el otro día también creo que publicaba Economía Digital los últimos datos sobre inversión extranjera. Creo que Cataluña había crecido, sí, pero era de los que estaba a la cola. Había otras comunidades, Madrid 7 veces más. Cataluña había caído la inversión extranjera y había registrado 7 veces menos que Madrid. Es una tónica. Por lo tanto, y entonces ves datos sobre ocupación hotelera y no sé, a mí me gustaría algún día si fuéramos capaces de decir por qué, cómo es posible, o sea, qué ocurre en la mente de unos dirigentes, aparte de esa burbuja que dices tú, que se aíslan tanto, ¿no? Que pierden ese nivel de sensibilidad, ¿no? Y está la parte de Junts, o no sé cómo se llama el partido, pero la Consejería de Economía en manos de Jaume Giró tampoco parece que esté haciendo una gestión proactiva para recuperar sedes. Sí, no, te equivocas. Es sí, proactiva. sí. Han aumentado las subvenciones a los medios de comunicación en catalán bastante. Sí, claro. Parecerá pequeño frente a lo de Volkswagen, pero no es así. Sí, me imagino que son sedes espirituales, otra cosa, lo que están, o ideológicas, pero es que un hombre que venía, ¿no?, del IBEX, ¿qué tal? Vamos a poner orden aquí, y la verdad es que su acción económica en Cataluña brilla por su ausencia. Y yo creo que ninguna de las grandes empresas, no sé si están teniendo duras negociaciones con el señor Giró o duras o esperanzadoras para ellas, para volver las sedes, para retornar actividad, para impulsar proyectos económicos en Cataluña. A mí me da la impresión de que no es así, ¿eh? Yo el otro día hablaba con un amigo independentista que me decía, estaba comiendo con él y pero ¿queda alguno? ¿Quedan algunos? Sí, formalmente. ¿Hay todavía algún independiente? No. Nominalmente, cada vez menos, según refleja el propio CEO, el propio Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, pero nominalmente sí. Y este amigo me decía, ¿sabes lo más triste de que Volkswagen se lleve la fábrica de baterías a Sagunto? A ese sitio de naranjeros, aunque Sagunto en su tiempo fue un polo industrial, pero eso está en la memoria. Sagunto, polo industrial, sí, aunque da un puerto y algunas actividades, pero eso está casi ya en la memoria histórica. Pues que se lo hayan llevado los naranjeros en lugar de la vanguardia tecnológica de España, como era Cataluña, junto con el País Vasco. Y dice, ¿sabes qué es lo peor de esa noticia? Digo, no, hombre, se me ocurren muchas cosas, pero dime tú qué crees que es lo peor. Y dice, lo peor es que no le importa a nadie. Lo peor es que ya no le importa a nadie. Lo peor es que en España ya nadie se preocupe porque entienden que esto de Cataluña es territorio ignoto, y que ya se lo harán. Y si en Cataluña tampoco. Y si no sé por qué, pero tampoco nos preocupa. Parece que lo damos por descontado o que ya hemos dicho, bueno, aquí, mientras yo tenga claro que voy a seguir cobrando del erario público el año que viene, aguantando, pactando con la CUP o con quien sea, todo ese magma de esa administración pública, mientras no meta mano, porque el día que meta mano a alguien en Cataluña se va a armar la de Dios es Cristo. El día que haya, si algún día hay, pues ojalá no lo haya por lo que significa de conflictivo, pero si algún día hay un 155 de verdad, esto va a ser pues un crujir. Sí, pero es que además la industria está desapareciendo. Sony, Nissan, vamos a ver con SEAT, en fin, un reguero de industria que está desapareciendo de Cataluña. Los grandes servicios, las grandes empresas financieras, como decías tú, tienen la sede ya fuera de Cataluña. Pero además de la sede, nosotros lo sabemos porque nos reunimos con sus directivos y nos reunimos con su gente, es que te reúnes en Madrid. Y es gente, los directivos de estas empresas están, aunque trabajen en Barcelona, están casi al mismo tiempo en Madrid. Y ellos cada vez, la agenda suya está en Madrid. El turismo está absolutamente destrozado en Cataluña y en Barcelona. El polo de atracción turística de Barcelona no se recupera. Es que está a muchos pasos por detrás de la recuperación turística que se empieza a notar después de la pandemia, o que se empezaba a notar antes de la guerra. Entonces, ¿qué queda?
¿qué queda en Cataluña? ¿De qué van a vivir? Porque es fácil ser independentista, es fácil estar enfadado, es fácil ser egoísta si tienes un colchón, digamos, si eres rico, ¿no? Que es lo que pasa. Por eso aparecen fuerzas xenófobas y ultraderechistas en algunos países porque son ricos y no quieren compartir. Pero es que eso parece que igual se acaba pronto, ¿no? Pues menos mal que en Cataluña, en cambio de lo que ocurre en Madrid, en el gobierno central hay una coalición bien avenida, una coalición casi hermanada, como es la de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Porque si nosotros decimos que es difícil que un gobierno con tanta pelea interna, tanta confusión, tanto ruido como el gobierno central entre PSOE y Unidas Podemos, que había, por citar de nuevo a Ignacio Varela, decía: Unidos Podemos es mentir 2 veces. Esa, la dejaba ahí, estaba unida. Y están unidos ni pueden, ni pueden. Genial, Ignacio Varela, el comentarista de Onda Cero y colaborador de algunos medios de comunicación. Bueno, pues menos mal, decía, que en Cataluña no es así. En Cataluña es que además se asesinan si pudieran, y el último, además, por algo que les es tan increíblemente sensible, íntimo, como es el tema de la lengua. Tampoco en eso están sabiendo encontrar la paz. Y perdonad que insistamos hoy en Cataluña, ¿no, Bernat? Sí, es todo disfuncional en Cataluña. La Esquerra, los 2 partidos que están a matar, esto tampoco es una novedad, o sea, viene siendo así, pero Esquerra tiene un presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que tampoco tiene una relación magnífica con Junqueras, ¿no? Y Junqueras es una persona que no aparece, pero parece tener peso en las negociaciones con Madrid. O sea, es una persona que está muy presente en esas negociaciones junto a Rufián. Y Junts le pasa lo mismo, ¿no? Está dividido, Puigdemont está en Waterloo haciendo no se sabe muy bien qué. ¿El BOE? ¿El BOE? El BOE, sí. Un BOE del Consell de la República, cuyo primer artículo es el nombramiento. El nombramiento de como presidente de la República. Está, bueno, en fin, yo le deseo lo mejor. Pero bueno, y aquí en Cataluña, pues claro, hay un vacío de poder importante. Puigdemont no va a ser candidato, ni va a volver, ni se va a ocupar del partido. Jordi Sánchez tampoco es una persona que esté fuerte. Pues hablábamos de Xiró antes, de otras personas que pueden estar también intentando tomar el control del partido. Esas personas tampoco tienen un futuro brillante, ni judicial, ni políticamente. En fin, hay una sensación como de que no hay liderazgos, de que hay una descomposición por parte de los 2 partidos, ¿no? ¿Qué va a pasar con Junts? Hay muchos movimientos últimamente, ¿no? De nuevas alianzas, acuerdos. El PSC parece que puede ser la muleta, a veces parece de Esquerra, a veces parece que es la muleta de Junts. En fin, está claro que tienen un problema de liderazgos y que eso está afectando totalmente al funcionamiento de una coalición que ya lleva muerta años, ¿no? Desde la época de Mas y Junqueras, prácticamente. No, el conocido inversor estadounidense Warren Buffett decía que en épocas de crisis, cuando bajaba la marea, se veía quien se bañaba desnudo. Y yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora tan complicada está desnudando a los políticos españoles, está desnudando las carencias que hay, en este caso en Cataluña, en el gobierno central, cómo están al frente gente que no tenían que estar, que no cuentan con la capacidad ni con las condiciones necesarias para hacer frente a retos como los actuales, que, como tú apuntabas, Bernard, al principio, si la cosa va bien, pues bueno, no hay ningún problema y eso se camufla, pero en una situación como esta de adversidad y de hacer frente a unos desafíos tremendos, lamento decir que no contamos con las figuras políticas o con los perfiles necesarios para que esto se pueda remediar, ¿no? Y lo aplico tanto al gobierno central como al gobierno catalán, ¿no? En los 2 casos yo creo que hay ejemplo suficiente de lo que estoy diciendo. Mira, el otro día un hombre que colabora en The Observer y en The Guardian, un periodista, también escritor, Stephen Bergen, hacía un tuit
hace 2 días, yendo por el centro de Barcelona, que decía cómo explicar al resto del mundo que hoy en Barcelona miles de jóvenes están protestando contra el derecho de más del 50% de sus compañeros a recibir el 25% de su educación en su lengua materna en España. ¿Cómo explicar al resto del mundo que con lo que está cayendo los jóvenes en Cataluña se manifiesten por algo tan incomprensible como es que más del 50% de sus compañeros no tengan derecho a recibir el 25% en su lengua materna, que además es la lengua oficial del Estado, una de las lenguas oficiales del Estado? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la mente en estos momentos, que ese sea el motivo de preocupación, lo que empuje a los jóvenes a las calles en Cataluña? En fin, es lo que hay. Alejandro, ¿querías comentar algo? No, perdona. Digo que es que siguen anclados, que es que no cambian. Antes lo comentaba también Bernard con el tema de los impuestos, no dar ese paso. Si es que es necesario, yo me pregunto, si aquí nos invadieran como Ucrania, ¿no cogerían las armas? En la vida uno se puede plantear llegar a esa situación, pero si hay que hacerlo, pues no queda más remedio, como le pasaba a los ucranianos. No, aquí la paz, el diálogo, aunque te estén bombardeando y aunque tengamos aquí un Mariupol, el diálogo y no cambiarían su posición. Es que la verdad que es que llama la atención cómo siguen anclados. Lo mismo que hacen estos han mitificado, bien mitificado, es decir, porque yo me siento orgulloso del papel que jugaron las brigadas internacionales cuando vinieron a luchar en la Guerra Civil Española. Es decir, si todo el mundo puede tener razón, la mente humana, es decir, es capaz de pensar y de creer y tiene derecho a hacerlo. Y está muy bien, además, que pensemos cosas distintas. Lo que me parece deshonesto, por emplear una palabra más o menos suave, es que pienses algo y 24 horas después lo contrario, en función de no sé qué tipos de intereses. Antes estábamos, Alejandro y yo, antes de empezar el programa, diciéndoles, haciendo un poco de psicólogos, de psicólogos de taberna, casi yo por lo menos era el que hacía de psicólogo de taberna, y decía, la seguridad con que hacen determinado tipo de afirmaciones, aparte del papel de púlpito y de la coreografía de púlpito que hoy en día los medios de comunicación y las redes sociales creamos, y uno cuando se sube a un púlpito y se le olvidan todos los rubores y todas las vergüenzas, y automáticamente se siente imbuido en un aura que le da una seguridad ficticia tremenda, ¿no? Aparte de eso, ¿qué inseguridad deben de tener para hacer afirmaciones tan rotundas que les llevan en 24 horas a tener que defender exactamente lo contrario? ¿Es la extrema derecha? Ya no es la extrema derecha. Es gente que lucha porque está pasando una situación difícil. No dormiría tranquilo si tuviera que pactar con Podemos. No dijo... No me gusta, creo que es una coalición difícil, creo que tenemos diferentes vías para solucionar los problemas de este país, voy a intentar no llegar a esa coalición. No dijo algo tan matizado como lo que yo acabo de decir. Dijo, no dormiría tranquilo, ni yo ni el pueblo español, si Podemos estuviera al gobierno. Para 24 horas después, hacer a Podemos vicepresidente del gobierno y darle además 3 o 4 ministerios. Intento entrar en esas mentes, y sobre todo por qué métodos se guían para tomar decisiones y para hacer declaraciones. Me gustaría, de verdad, decir, no sé, entonces... cinismo. Bueno, yo creo que es que la clase política, y eso suena tópico, pero es verdad, está aislada de la población y de la sociedad en general. Nosotros somos periodistas, vivimos en Madrid y tampoco tenemos yo no tengo ningún amigo que ponga tornillos en una fábrica, yo personalmente. Ahora mismo, o sea, he tenido conocidos que sí trabajaban, pero si yo no tengo, pues es que esta gente menos todavía. Y esa gente no sabe lo que es el trabajo real, ni conocen a nadie que esté sufriendo, digamos, los problemas, la problemática, tal, porque forman parte de unas élites o liberales o en fin, acomodadas, que viven pues o del erario público, clases funcionariales o clases que viven de estratos culturales, en fin, también poco pegados directamente, inmediatamente al tejido
tejido real. Y sobre todo los políticos que están más arriba, ya ministros y tal, viven rodeados de sus asesores y de una burbuja que para ellos esto, yo creo, quiero ponerme en su piel, es como problemas, fuera parte de la partida con la oposición, de la partida que tienen con la opinión pública, a ver cómo me trata este medio, a ver cómo me trata el otro, si este me protege, si este no me protege. Hay una sensación un poco en la corte, ¿no? La corte que en Madrid al final es una gran corte donde esta gente pues se mueve y tiene aspectos frívolos y tiene aspectos de que no saben realmente esta tensión. Y yo creo que si nosotros hemos ido al supermercado y hemos visto que no había papel higiénico, no había leche, en algún momento nos hemos tensionado y hemos hecho adelantado la compra y igual. Esa gente no ha hecho esto. Esa gente no se tiene que preocupar porque no hay leche en el supermercado, ni coge un taxi, ni ha llenado el depósito de gasolina, ni ha visto nada de esto. Esta gente vive rodeada de algodón. Entonces es difícil que una persona así mantenga esa implicación con la economía real, y yo creo que eso es lo que pasa, y pasa así, pasará también con un partido de derechas, o pasará con un partido, en fin, pues que viven alejados del problema, vamos. El otro día recordábamos, ya para ir terminando, algo que escribió creo que lo leí en Economía Digital, en Opinión, en Ideas, en Economía Digital, y era alguien que intentaba analizar, a la vista de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones en Estados Unidos, en la mid-season, las elecciones de mitad de ejercicio, en la que se calcula que los demócratas podrían tener una severa derrota electoral, y el trumpismo, los conservadores, pero más sobre todo el trumpismo, podría volver a recuperar, entre otras cosas, el Congreso, el Senado, por supuesto, pero también el Congreso, y colocar una situación más difícil de la que ya está a Joe Biden. Y decía, es que la política ha quedado prisionera, lo que comentaba ahora Bernat, de unas élites urbanas de poder adquisitivo medio alto, que han perdido el contacto con el resto del país. Para esas élites urbanas, de ingresos medio altos, en general, el problema pues puede ser qué hacer con la reivindicación transexual. O puede ser cómo garantizar que las minorías tengan las cuotas que les podría corresponder. Sí, problemas que no es que sean irreales, pero son de otra dimensión distinta, es decir, y no de los problemas reales. Y cuando llega un señor allí en Estados Unidos, o aquí, el Vox, diciendo, oiga, no, al pan y al vino, oiga, déjense ustedes de tonterías, que lo urgente ahora es que haya comida, que lo urgente ahora es que este señor, que es un taxista, que es un autónomo, pues a esta gente empieza a sonarle bien ese discurso. Porque el otro discurso, el de los 20.000 millones para igualdad, de las subvenciones a los sindicatos, le resulta extraño a la gente que está en la calle. Resulta decir, pero esto es de qué me están hablando, que además los pago yo con mis impuestos. Entonces, eso es muy peligroso, que es un terreno muy peligroso. Lo explicaba este comentarista, me gustó mucho ese artículo, y quizá lo tengamos que tener presente. Porque sí que es verdad, decir, pero oye, obreros, campesinos de verdad, en Podemos muy poquitos, muy poquitos. Sí, en fin. Dime, ¿verdad? No, que efectivamente esto es lo que había una reflexión, ¿no? Una figura que, los jóvenes hoy en día, ¿no? Pues parezco un señor mayor, ¿no? Pero las adolescentes y tal, pues hay la moda de llamar, digamos, una figura que es el Sugar Daddy, que es que es como un hombre mayor con dinero que te paga las cosas, ¿no? Que te paga pues el bolso, el viaje, tal, no sé qué, y es como una figura pues valorada, ¿no? Y en redes sociales, pues las adolescentes dicen, ay, ¿quién quiere ser mi daddy? Tal, no sé qué. Entonces, y había un sector del feminismo que está diciendo, pero con todos los millones que llevamos gastados, con todo lo que hemos hecho, y están las adolescentes diciendo que quieren un daddy, que hemos hecho mal.
¿no? Pues claro, pues que todo esto han hecho mal, ¿no? Pues se han inventado, o sea, han cogido, y yo no quiero ser yo el que analice el feminismo, pero ellas mismas reconocían pues que han construido el feminismo es una problemática que no existe o que no encaja dentro de, ¿no?, de los jóvenes. Ayer había un programa de la tele que estaba viendo de Extraños Inesperados, algo así, de la Mami Mendizábal en La Sexta, y estaba la Mala Rodríguez, que es una tía así que está de vuelta de todo ya como cantante, y entonces discutían, no, pero es que el mensaje de Eurovisión tiene que ser el de la esta de no sé qué, la Ay Mamá, porque es feminista, y la otra iba como reggaetonera tal, y la tía dice, mira, yo es que no voy a un concierto para que me den un puto meeting político, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, claro, entonces eso es un poco el tema, y ella es una mujer, ella ha vivido segura en sus carnes lo peor del machismo y del heteropatriarcado en la cultura del espectáculo más que nadie, y ella decía, oye, me voy a un concierto y disfruto de la música, no quiero saber si esta lleva escote o no lleva escote. Y entonces, pues estas son las cosas pues que están implosionando, y cuando hay problemas de la economía real, pues alguien que está viendo si el género es un constructo social y se gasta miles de millones en estas cosas, pues la sociedad explota contra esto, ¿no? Muy bien, pues ¿os parece que le pongamos el punto final por ahora? Solo por ahora. A la plaza en YouTube. Y por lo tanto nos despidamos agradeciéndoles siempre la atención y el detalle que tienen de sintonizar con nosotros. Y además, si ustedes ya repiten, como los buenos estudiantes, vamos a cambiar el tema, si ustedes ya repiten y se han suscrito al canal de Economía Digital para seguir nuestros vídeos, pues todavía les estamos más agradecidos, si eso es posible. Gracias a todos los amigos de YouTube. Hasta pronto.